Hola y muy buenas a todos. Hoy voy a hacer un video tutorial de cómo construir un polígono, en este caso un heptágono, mediante el método general cuando nos dan uno de los lados del heptágono de nuestro polígono. Vamos a ver cómo se realiza. Lo primero que tenemos que hacer es la mediatriz entre el segmento AB, que será uno de los lados del heptágono. Vamos a hacer la mediatriz, yo creo que ya la mayoría de las personas saben hacer una mediatriz. Con el punto A y con el punto B. Bueno, primeramente lo hemos hecho con el A y ahora con el B. Lo hemos hecho con el B y ahora con el A, quiero decir. Vamos a dibujarlo y así. Vamos a ir a la mediatriz. Vale. Y ahora ponemos la regla y lo vamos a unir. Así. Pasará por aquí. Vale, ya habiendo hallado esto, lo que tenemos que hacer es... Le damos aquí, vale. Y lo que tenemos que hacer desde el punto A, llevaremos el compás hacia el punto B. Aquí. Y tenemos que hacer un arco, tal que así. Y haremos lo mismo con el punto B y el A. Un arco, otra vez, ajustaríamos, bueno, rotaríamos y haremos así. Dibujamos así. Y encontraremos este punto de aquí. Este punto le vamos a llamar O centro en este caso. Este será el centro en este caso de la circunferencia, que en este caso si hiciéramos un hexágono sería el centro de la circunferencia para hallar los lados. En este caso vamos a hacer una circunferencia desde el punto O, que estaría aquí, pasando por el punto AB. Así lo tenemos y vamos a hacer esta circunferencia. Esta circunferencia es donde estaría inscrita un hexágono, pero nosotros no estamos buscando un hexágono. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer tales, ¿vale? Haremos tales desde este punto de aquí. ¿Veis que corta aquí con la circunferencia y la mediatriz que hemos hecho? Desde este puntito de aquí, pues haríamos tales. Ya sabéis cómo se hace tales. Tenemos que dividir en este caso este segmento en 7 partes iguales. Si lo hiciéramos un octágono, 8. Si hiciéramos en este caso un hexágono, 6. Y así sucesivamente. Pero vamos a dividirlo en 7 partes iguales. Vamos a ver cómo queda. Ya habiendo realizado la división de este segmento en 7 partes iguales, como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. En este caso, como he dicho, esta circunferencia que hemos dibujado tendrá centro aquí, centro O, y será para circunscribir un hexágono. Es decir, traducido en esto, tenemos que unir el punto 6 que hemos hallado en este segmento, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, este de aquí, vamos a numerarlo como 6, que nos interesará. Tendremos que, pues el punto 6 este lo tenemos que unir con O, con el centro de aquí. Vamos a hacerlo. Lo haríamos aquí. Y ya solo tenemos que hacer paralelas en cada punto. En el punto 1 haremos una paralela de esta, en el punto 2 una paralela de esta. Voy a realizar uno para que veáis cómo se haría. En este caso vamos a coger de la mejor manera para realizar la paralela. Más o menos así. Y por ejemplo haremos paralela con el 5 por aquí. Dibujamos. Y tenemos que ir cortando con esto. Un error que he hecho antes es que tenemos que alargar esto, ¿vale? Ahora voy a cortar y vais a ver cómo va a quedar dividido, en este caso, nuestra mediatriz que hemos hecho antes, en 7 partes. La mediatriz, como podemos ver, ha quedado dividida en 7 partes iguales, uniendo el 6 con el centro de la circunferencia, es decir, 6 unido con O. Y bueno, tenemos una parte, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora lo que nos interesará será este centro. Vamos a llamar, por ejemplo, O, o prima, lo que sea, ¿vale? Ese centro ahora ya será el que nos importa, porque este centro será
el centro de la circunferencia donde vamos a circunscribir nuestro heptágono, ¿vale? Vamos a coger el compás y vamos a hacer centro aquí. Y tenemos que ajustarlo para que pase por A y B. Por aquí más o menos. Como podemos ver, se ha ampliado la circunferencia, como es lógico. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es, bueno, ajustaremos más o menos aquí a 4 centímetros porque tenemos que transportar el segmento AB que tenemos anteriormente al ', lo tenemos que transportar a la nueva circunferencia que hemos realizado de centro O'. Vamos a rotar aquí y vamos a ajustar a 4. Bueno, a 4. En este caso vamos a moverlo porque no está bien cogido. Vamos a ajustarlo a 4. Como veis, nuestro segmento AB, es decir, el lado del hectágono es de 4. Y ahora solo tenemos que ir transportando el segmento AB por la nueva circunferencia. Y así nos quedará cada lado. Vamos a ver cómo queda. Bueno, pues si no ha quedado claro, lo único que he hecho ha sido, en este caso, transportar. Vamos a rotar, ¿vale? He transportado la distancia del segmento AB, por ejemplo aquí. La he transportado pues a cada lado. En este caso un ejemplo sería de aquí. La he transportado aquí. De aquí la he transportado aquí. Como veis va quedando esto y nos ha quedado pues en este caso AB. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 más. Y lo único que tenemos que ir uniendo es A con A1, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5 y 5 con B. En este caso ya vamos a completar nuestro heptágono. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ir haciendo la unión con A, con este punto. No, uy, A con este punto no como hemos hallado. El punto 1 este. Que hemos llamado, bueno, lo llamo yo 1. 1 con 2 aquí. 2 con 3. 3 con 4. 4 con 5 y 5 con 6. Aquí tendríamos nuestro heptágono, como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Y esto sería el tutorial de cómo realizar un polígono. Cualquier polígono puede ser tanto un octágono, un hexágono, en este caso hemos hecho un hectágono. Cuando nos dan un lado, en este caso el lado AB, que medía 4 centímetros, mediante el método general. Y esto sería todo. ¿Alguna duda? Comentadlo.